Este libro, que está constituido por autores varios, hace parte de una cadena de libros o prácticamente un programa editorial que ha estado funcionando en la Universidad del Valle y cuyo primer eslabón es ese libro que ustedes pueden apreciar por aquí, que publicamos en el 2016, también con autores varios. Incluso en el formato se puede observar la continuidad. El objetivo ha sido reunir a la comunidad académica, que yo pienso que ya se puede llamar la comunidad de estudios garcía-marquianos, puesto que, aunque es una comunidad dispersa, es una comunidad muy activa, y gracias a estos libros estamos logrando convocar esa actividad de investigación para, digamos, en estos libros hacer conocer lo que se hace en investigación sobre la obra de Gabriel García Márquez. Y lo que se hace sobre investigación en el siglo XXI, puesto que ya todos estos libros son del siglo XXI, es algo que supera las claves de lectura del siglo XX. Ya no estamos hablando de realismo mágico. Estamos descubriendo otras claves de lectura, estamos aplicando otras perspectivas de conocimiento de la obra literaria de García Márquez, precisamente porque estamos en una época diferente. Estamos valorando de una manera diferente al escritor de la lengua española, que es el escritor en este momento más traducido a lenguas extranjeras. Quiere decir que se corresponde esta situación con algo que se ha dicho durante mucho tiempo, y es que Gabriel García Márquez es el escritor más leído del mundo, lo cual es difícil de confirmar, pero en todo caso ya podemos afirmar que, según las cifras, es el más traducido a las lenguas extranjeras. Bueno, era necesario marcar la celebración, con la conmemoración de los 40 años de entrega del Premio Nobel, y este libro busca hacer una elaboración, una conceptualización, una revisión, digamos, una puesta en estudio de lo que ha pasado entre el año 82 y este 2022. Bueno, pensábamos lanzar el libro en el 22, en diciembre, para celebrar los 40 años. Nunca es tarde. Esta propuesta entonces fue elaborada de los dos lados del Atlántico. Del lado de Suecia logramos la colaboración de muchas personas, incluso muchas personas suecas y colombianos que viven en Suecia, que participan en la primera parte de este libro, titulada Gabriel García Márquez, Suecia. La segunda parte está compuesta por trabajos de investigadores colombianos, 10 investigadores, y en esa segunda parte hay estudios que presentan claves de lecturas contemporáneas. Es decir, que aquí ya no vamos a encontrar el discurso mágico realista. Más bien vamos a encontrar nuevas puestas en relación de la obra de García Márquez, por ejemplo, con el cine, por ejemplo, con la perspectiva de género, por ejemplo, con las relaciones de transtextualidad de la obra literaria garcía-marquiana con el cine, por ejemplo, con la relación de la obra literaria con los proyectos educativos, etc. Este libro ha sido coeditado entre dos personas, el profesor colombiano Julián Vázquez Lopera, que es profesor de la Universidad de Estocolmo, y yo mismo, profesor de la Universidad del Valle. Logramos hacer esta coedición y convocar a esta comunidad académica. Es un libro que tiene 24 ensayos, y la primera parte me parece a mí muy importante, porque ha sucedido una situación de gran opacidad en lo que tiene que ver con la entrega del Premio Nobel a García Márquez en el 82. Para esa época, recuerden que no había el internet que conocemos hoy, no había las técnicas y la tecnología de difusión de información, y hay muchos aspectos que no conocemos de
lo que sucedió o de cómo sucedió la entrega del premio Nobel. Comparemos con lo que sucedió recientemente el año pasado con la entrega del premio Nobel a la escritora francesa Annie Ernaux. Hubo muchísima información en la prensa francesa, no solamente había muchísima divulgación, sino que además en la prensa francesa pudimos conocer muchísimas declaraciones de los miembros de la Academia Sueca. Es decir, que actualmente ya hay más información sobre por qué se otorga el premio Nobel, cuáles han sido los criterios, mientras que hace 40 años no teníamos esas realidades de la comunicación y de las técnicas de comunicación. Y además, todavía los archivos que hay en la Academia Sueca siguen sin ser publicados. Esos archivos solamente van a ser publicados 50 años después, es decir que todavía faltan 50 años para que conozcamos todos los archivos que dan cuenta de los contextos, las deliberaciones, la documentación de cuando se entregó a García Márquez el premio Nobel. Entonces en este libro tenemos información, a falta de documentación tenemos investigación, tenemos información que nos dan cuenta de algunos aspectos de esa historia que condujeron a la entrega del premio Nobel a García Márquez. Por ejemplo, tenemos un ensayo del boliviano Javier Cló, que escribe un texto titulado El polifacético Arthur Lundkvist en la concesión del premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez. Arthur Lundkvist es la persona que está aquí en esta fotografía con García Márquez. Era el único académico de la Academia Sueca que leía en español. Es decir, que tenía un conocimiento directo de la obra garcía marquiana en tiempo real, y además tenía una gran relación de amistad con García Márquez. Entonces, este ensayo nos informa de esas relaciones entre este académico, que también era poeta y escritor, y García Márquez. Además, tenemos la suerte de contar con dos fotografías, una de las cuales es la fotografía de la portada y otra fotografía que está al interior del libro, donde está García Márquez, Arthur Lundkvist y la esposa de Arthur Lundkvist. Son fotografías del fotógrafo chileno Patricio Salinas. Asimismo, entonces, hemos incluido en esa primera parte la producción de 4 reseñas que se hicieron en la prensa sueca, de especialistas suecas, sobre libros que aparecían en español, eran leídos por los especialistas suecos y en tiempo real se informaba en la prensa sueca sobre esos libros. Entonces hay 2 artículos de Lundkvist y otros 2 artículos de libros que aparecieron de García Márquez, de Anders Unger. Tenemos un análisis que hace la escritora sueca Inger Engqvist sobre el discurso de García Márquez en la Academia Sueca, y sobre el mismo discurso otro análisis del colombiano Michael Palencia Roth. Una noticia de un testimonio del sueco Lars Sondenberg, que estuvo en el entierro de García Márquez en México. Digamos que es una noticia, un homenaje, una reseña de la visión que nos transmite este escritor de ese evento. También tenemos un texto del diplomático sueco Pierre Schori, que nos cuenta de la relación de él mismo con García Márquez y también con el 2 veces primer ministro Olof Palme, el ministro sueco que fue asesinado, y nos cuenta las relaciones que García Márquez tenía con esos hombres políticos suecos que eran socialistas. Es una relación de largo aliento, de mucho tiempo, y nos da ese contexto muy interesante para comprender cómo en Suecia había
Pues un gran interés y muchas personas relacionadas con el García Márquez. También tenemos el pequeño ensayo que tiene mucho de autobiográfico de la traductora de la segunda traducción de 100 años de soledad a la lengua sueca, Lina Wolf, que nos cuenta algo de su experiencia en la experiencia de traducir 100 años de soledad al sueco. La colombiana Marta Bohasen, que trabaja en el Museo Nobel en Suecia, nos habla de los efectos personales de García Márquez que están en ese museo en la ciudad, en la Academia Sueca. Julián Vázquez, junto con María Denis Esquivel, nos hacen una crónica de cómo fue ese acompañamiento que tuvo García Márquez por parte de la delegación que el gobierno colombiano mandó a Suecia. Recuerden ustedes que la entrega del premio Nobel a García Márquez no se pareció a las otras entregas, se convirtió en una fiesta, porque hubo muchísimos artistas colombianos que, entre comillas, se tomaron la ceremonia, y entonces aquí nosotros tenemos, digamos, una crónica de cómo sucedió ese acompañamiento de colombianos a García Márquez. Y por último, un texto de Julián Vázquez Lopera, que es el coeditor de este libro, sobre la recepción de la literatura garcía-marquiana en la prensa sueca, e incluso en los momentos en que se conoce la declaración del Premio Nobel del 82 y un análisis de la recepción que ha habido de la obra de Gabriel García Márquez en ese país, no solamente en el pasado, sino también en época contemporánea. La segunda parte contiene 10 ensayos, uno de los cuales es el ensayo del aquí presente Carlos Germán van der Linde, que es profesor de la Universidad de La Salle en Bogotá. Él es alguien que ha estudiado un aspecto que me parece a mí muy actual y muy interesante de la transtextualidad en cuanto a cómo la obra de García Márquez ha emigrado a la narrativa cinematográfica. Entonces el profesor van der Linde ha participado en varios de estos libros que hemos hecho en la Universidad del Valle, y en este libro en particular él ha escrito el texto titulado La figura del chivo expiatorio y la erupción de lo ominoso en la película Presagio. También en otro estudio de transtextualidad, del mismo tipo de transtextualidad, en este libro está el ensayo de Adolfo Cardona Guevara, una mirada a la adaptación cinematográfica de Crónica de una muerte anunciada. Bien, entonces pues está la invitación para que conozcan este libro que creo yo es dentro de las publicaciones que ha habido a este propósito para celebrar los 40 años del Premio Nobel, tal vez la publicación que digamos tiene más investigación, tiene más contenido académico y sobre todo pues tiene esa parte que viene desde Suecia que nos da los contextos para digamos recordar y tener un mayor conocimiento de cómo sucedió la entrega del Premio Nobel a García Márquez. Bueno, esa es la presentación que yo quería hacer del libro y ahora le cedo la palabra al profesor van der Linde para que él nos hable del texto con el que él participa en este libro. Pues repito el saludo y el agradecimiento por acompañarnos esta tarde en esta presentación y darles ahí una especie de abrebocas, un sucinto de lo que es el libro. Ojalá pues se animen a consultar algunos de los textos ahí producidos. Quería empezar con dos ideas generales como para entrar un poquito en materia sin desgastarlos tampoco en las minucias argumentativas y analíticas de mi participación en este volumen, y es que García Márquez y el cine, pues en la literatura crítica no es que no haya nada, pero realmente es muy poco lo que existe, sobre todo muy poco lo que existe en obras sistemáticas. Habría una especie de historia o casi arqueología de textos más ensayísticos, artículos en revistas que están dispersos,
y que tuvieron pues su importancia en ese momento, pero una importancia que se ha quedado muy en el ámbito de unos pocos especialistas. Entonces todavía hay una tarea muy grande que hacer alrededor de esto, y contados 3 autores reconocidos, entre esos quizás Alessandro Rocco como el más importante, que ha recogido de una manera un poco más sistemática, más juiciosa, la obra de García Márquez en su relación con el cine. Desde Costa Rica, María Lourdes Cortés también ha hecho un esfuerzo monumental alrededor de esto, y para de contar un colombiano como Gonzalo Restrepo, de obras sistemáticas. Sí, entonces todavía hay una tarea muy grande. Eso para hablar como de la literatura crítica. Con respecto a la gente más del común, los gustosos, los que pueden decir, García Márquez y el cine es la adaptación de 1, 2, 3 o 4 de las grandes novelas ya del consagrado García Márquez, con sus bemoles que ha tenido esas adaptaciones. El amor en los tiempos del cólera, por ejemplo, con unos recursos, unos presupuestos de producción gigantescos para un resultado, pues ya cada uno entrará a opinar con sus gustos. Visualmente, fotográficamente, en lo que es la forma, pues sí, está muy bien, pues sería el colmo que no con ese presupuesto, pero lo que significa el trabajo de llevar una pieza literaria al lenguaje cinematográfico, allí se abrió un terreno que conversar, ¿no? Y con esto introduzco una consideración teórica y metodológica muy importante, y es llevar una obra literaria tal cual está al cine, pues yo creo que es un error pues muy básico, no quiero sonar ofensivo, pero casi de principiante. A veces uno puede entender que los directores tengan que llegar a eso, pues porque hay unos circuitos económicos que exigen ciertas cosas desde el productor, porque es lo que esperaría el público. Y así, a su vez, el público general, no especializado en cinematografía, califica a una película de mala o buena, dependiendo de cuán fiel, cuán cercana o cuánta copia logró hacer de la obra literaria. Entonces, entre más cercana y entre más reporte la obra literaria, el público general considera que es una mejor película. Y claro, si pensamos en nuestros estudiantes, en los estudiantes de colegio, pues resulta muy atractivo que así fuera el cine para poderse ver la película y ahorrarse y saltarse la leída de la novela, además si es una novela larga, por ejemplo, como El amor en los tiempos del cólera. Hay otras películas mucho más tempranas de adaptación, quiero decir, como Crónica de una muerte anunciada, con unos aciertos, pero también con unas fisuras bastante fuertes, más allá de que los actores en su gran mayoría sean extranjeros, no hispanohablantes nativos, en fin. Entonces hay una serie de cartografía todavía que levantar acerca de las relaciones de García Márquez y el cine. Esto en términos generales, como para darles una ambientación muy amplia. En particular, quería mencionar este primero que refirió el profesor Juan Moreno, este primer volumen, digámoslo así, de una serie muy hermosa que están viendo ustedes aquí en este panel en la parte inferior. Este volumen, yo participé en él también con un trabajo de García Márquez y el cine, una adaptación que se hizo de La mala hora en un largometraje brasileño por el director Rui Guerra, de 1984. Yo leo la novela y veo la película y digo, escasamente yo puedo ver la transtextualidad, ¿cierto? Puedo ver dónde quedó la obra garcía-marquiana en la película si me voy únicamente por el desarrollo de la historia. Pero hay unos conceptos que también se usan, por supuesto, en literatura, pero son más visuales, obviamente, en cine, que tienen que ver con el ambiente, ¿sí? La ambientación y la transmisión al lector, al espectador,
de lo que sería ya no solamente el ambiente atmosférico, sino el estado de una cultura. Hay conceptos como el espíritu de la época, en alemán, por ejemplo, en filosofía, en antropología, que funcionan muy fuerte para expresar este tipo de ideas. Pues yo creo que esa película, con una traducción que sería El veneno de la madrugada, y la mala hora y el veneno de la madrugada, como que no, de entrada no hacen, no hace una conexión transparente, pues logra hacer no la adaptación, sino un grado superlativo mejor, que es la traducción, porque estamos frente a dos lenguajes, si bien son narrativos, son dos lenguajes muy diferentes por la sola materialidad. Entonces les recomiendo esa película. Aquí se hizo un abordaje incluso con algunos fotogramas, se aportaron allí para ambientar al ojo del lector de literatura, que no necesariamente es un ojo avisado en fotografía, y darle algunos fotos. García Márquez, en la adaptación, traducción de La mala hora, no hizo el guión cinematográfico. De todas maneras fue consultado, opinó un poco sobre el guión, dada también la muchísima cercanía que había entre los dos creadores, el director brasileño y el escritor colombiano. En este proceso de seguir buscando, yo comencé a preguntarme qué había que no hubiera estado ni siquiera comentado acerca de la relación de García Márquez y el cine. Entonces, en esa ruta es lo que aporto en este nuevo volumen, y es García Márquez dando el guión cinematográfico de la película. La película se llama Presagios, una película mexicana de Luis Alcoriza del año 74, es decir, también me interesan mucho las obras de un García Márquez previo al premio Nobel, seguramente en las colindancias de ya la publicación de 100 años de soledad, porque son muy pocas las obras que hay previas, las obras cinematográficas previas a 100 años de soledad, a la publicación. Estoy hablando de En este pueblo no hay ladrones, que también tengo un trabajo en otro de los volúmenes sobre la adaptación de esa película, y un guión que siempre nació como guión, porque En este pueblo no hay ladrones, ustedes saben que es un cuento, y García Márquez mismo desarrolla el guión cinematográfico para el cuento, mientras que en la versión mexicana, la primera versión de Tiempo de morir, de la de Ripstein, el guión siempre nació como guión, nació como literatura, como algunos teóricos están defendiendo ahora la autonomía del guión como una pieza creativa independiente de la literatura e independiente del cine. Pues García Márquez había escrito el guión y se estaba a la espera en esa época de poderlo llevar a filmación. Estas dos obras que les estoy mencionando son las dos únicas, prácticamente las dos únicas de importancia previas a la publicación de 100 años de soledad. Presagio pues es posterior y está basada en un cuento corto, sería un poco el género de este, que no está en ninguna de las grandes colecciones, de las colecciones más acostumbradas que tenemos nosotros, ¿sí? Como Los funerales, La candidatura o Los cuentos peregrinos, que se llama Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Es un cuento de, no sé, 500 palabras, exageré quizás, menos que eso. Es un cuento de una página y media, ¿sí? Que está instalado, creo yo, en la visión del mundo literario, muy del seno del proyecto poético de García Márquez, que es como en La mala hora, unos rumores, pero se me olvida la palabra en este momento, ¿cómo se llaman? Las boletas existían para amenazar, los escritos pequeñitos.
Se me olvidó la palabra en español, qué horrible. Los pasquines, eran una suerte de pasquines, unas boletas que se daban para amenazar a los pobladores. Y eso que genera un rumor, genera un ruido, rompe todo el microcosmos de ese universo narrativo. O sea, unas excusas muy cortas, muy pequeñas, que uno pensaría por fuera de lo literario, como casi insustanciales, tienen la fuerza inexplicable para la razón moderna de fracturar todo un universo narrativo. Pues algo semejante ocurre en el centro del argumento del cuento. Algo muy grave va a suceder en este pueblo que recoge la película, y es una señora amanece con un pálpito. Algo va a suceder, y por fuerza de la tradición oral, el ejercicio oral de decirlo, del chisme, un poco la versión oral del pasquín escrito, se comienza a volver una bola de nieve hasta producir una especie de sugestión colectiva que va a llegar a un caos absoluto. No les cuento todo el argumento tampoco del artículo, pero encontrar a alguien sobre quien desquitar esos miedos, aunque en el relato, en la forma en que articula la gente las razones, este es el culpable, realmente son unos miedos inexplicables en la mente de las personas que conducen a desahogar esos miedos contra alguien. Pues esa es la figura típica. Uno no necesita ser lector de antropología, ni más faltaba, para reconocer la figura de un chivo expiatorio. Pues durante la película Presagio, el drama y la trama se monta sobre inculpar, perseguir y castigar a ese chivo expiatorio, uno de los personajes de la historia, cosa que no estaba en el cuento original. Importante eso. Entonces, los desplazamientos que se permiten, y tiene que licenciarse el director de cine porque no puede calcar la obra literaria. No obstante, y ahí la palabra, la erupción de lo ominoso, esa figura de chivo expiatorio, pues por un lado material desaparece de la historia, pero por un lado cualitativo es que va a ser insuficiente para exorcizar esos miedos y frenar el desenlace del caos absoluto. Entonces, el concepto, la categoría de lo ominoso, el trabajo desde, por supuesto, Freud, con ampliaciones o apropiaciones teóricas y luego más recientes, pues va a ser la línea explicativa del desenlace final de la historia, hasta llegar al absurdo absoluto de una destrucción que realmente es una autodestrucción, y en esa autodestrucción está la confirmación del presagio o el augurio infundado de la señora. Entonces, más que una clave, porque lo veníamos conversando con el profesor Juan Moreno desde antes, incluso desde el otro volumen, en este pueblo no hay ladrones, porque casi que se crean unas sinonimias muy automatizadas. García Márquez, realismo mágico, no que no lo tenga, por supuesto, ni tontos que fuéramos para negarlo, pero eso no quiere decir que todo el proyecto y toda la obra sea únicamente de esa corriente. Entonces encontraba yo que un pueblo lluvioso, ya para la crítica en reseñas, en periódicos y demás, ya automáticamente era considerado un Macondo o el lugar, la topografía del realismo mágico. Yo ahí contradigo eso, esas etiquetas que comenzaban a funcionar, y pues bien, si bien hay una ambientación muy endogámica, muy premoderna, característica de esos pueblos garciamarquianos, pues el resultado conducente no es un estado de lo natural convivente con el orden natural, racional, sobrenatural y asombroso, sino que es todo de la fuerza interior de la psiquis y de los miedos absurdos que están
muy dentro de nosotros, un poco la metafísica del mal y las teorías metafísicas del mal defienden esto, y lo que se necesita es un miedo para activar y hacer aflorar esos miedos que pueden conducir a la destrucción y autodestrucción de ese universo. Así como a grandes saltos, es un poco el trabajo que yo abordé en este volumen. Y bueno, creo que quedan unos minutos para interactuar un poquito también.